Buenas tardes, mi nombre es Edna Joana Herrera Merchán, yo soy psicóloga con especialización en salud ocupacional, estudios avanzados en neuropsicología clínica y doctorado oficial en neuropsicología clínica. La clase que voy a dictar para la Universidad Iberoamericana es sobre el concepto de neuropsicología, datos muy básicos. En primer lugar, es el área de mi especialización y es un área supremamente importante para comprender el comportamiento humano. La neuropsicología es un enfoque de la psicología donde se puede conocer en detalle lo que ocurre a nivel biológico, especialmente en áreas cerebrales, y cómo cambios a nivel biológico van a generar cambios comportamentales y también cambios cognitivos. Dentro de los estudios que he realizado, dentro de las lecturas que he hecho, he podido encontrar que todo lo que tiene que ver con la parte biológica, naturalmente ejerce una fuerza muy grande, específicamente en dos áreas del comportamiento humano, las áreas cognitivas y las áreas comportamentales. Las áreas cognitivas son lo que generalmente llamamos productos de nuestra capacidad o de nuestra inteligencia. Dentro de ellas encontramos la atención, la memoria, la percepción, la capacidad de planeación que estaría asociado con las funciones ejecutivas, es decir, la capacidad de organizar nuestra vida. Entonces, digamos que esta área de la neuropsicología estudia todo lo referente a los daños que pueden darse por algún trauma cerebral, como también estos cambios cognitivos vienen muy asociados a cambios comportamentales. Específicamente en lóbulo frontal se dan estos cambios comportamentales. Entonces, ¿qué tipo de cambios comportamentales se pueden dar en una persona que ha sufrido algún tipo de daño cerebral? Son variados, pueden ser desde obsesiones, problemas en alteraciones en el habla. Las personas pueden tener, digamos, repetir mucho algún comportamiento, pueden empezar a comportarse de forma apática, a no tener iniciativa. Entonces, realmente sí que cualquier daño a nivel cerebral nos va a caracterizar o nos va a generar un daño en el comportamiento. Por eso, la neuropsicología es un área básica dentro de la psicología y es una de las áreas más importantes a estudiarse en un curso o en una especialización o en una maestría asociada con áreas como el aprendizaje, como el comportamiento, todo lo que tenga que ver con las áreas asociadas a por qué nos comportamos de esta forma, por qué no avanzamos a nivel cognitivo, por qué existen las enfermedades neuropsicológicas y neurodegenerativas. Todo esto está muy asociado a la neuropsicología. Hay varias disciplinas que manejan esta área de la neuropsicología, pero también hay que entender que la neuropsicología se basa en unas ciencias comportamentales, porque la neuropsicología pertenece al área de las neurociencias, y en las neurociencias hay, digamos que, ciencias asociadas al comportamiento y otras que no están asociadas al comportamiento. Entonces, vamos a revisar un poco el tema. Aquí por lo menos tenemos una definición muy clara de Cole y Wisha que nos dice que la neuropsicología es una neurociencia que estudia las relaciones entre el cerebro y la conducta humana. Dentro de esa conducta humana tenemos que tener en cuenta la cognición como un factor importante a revisar en el daño cerebral. Esta conducta asociada al comportamiento y a la cognición se puede estudiar desde sujetos sanos, que es una neuropsicología básica, como se puede estudiar en sujetos con daño cerebral. ¿Qué es el daño cerebral? Daño cerebral, para colocarlo de una forma muy amplia, son problemas que se dan muchas veces en el cerebro. Tenemos los accidentes cerebrovasculares, es decir, daños en la vasculatura, en todo lo que son arterias o pequeños vasos, y eso nos va a producir o va a ser una causa de un daño cerebral, al igual que los golpes fuertes en la cabeza, golpes
donde la persona puede quedar inconsciente o golpes donde se puede romper el hueso y puede salir sangre. Esto se llama trauma cráneoencefálico y es bastante fuerte y también nos va a producir unos cambios en el cerebro muy grandes. También tenemos las infecciones que logran subir hasta el cerebro. Tenemos por lo menos cuando se comen las meninges, las meningitis o las epilepsias o enfermedades como tales que pueden llegar a producir daño cerebral. Eso sería en neuropsicología clínica, que se estudiaría los comportamientos y los cambios cognitivos en sujetos con alguna patología clínica, y la básica se trabaja en sujetos sanos que no tienen ningún tipo de daño cognitivo, ningún tipo de deterioro, y queremos mejorar procesos como la memoria, queremos mejorar procesos como la atención. Entonces podemos hacer algunos entrenamientos y algunos programas para mejorar algunas áreas, digamos, en sujetos sanos. Todo esto se puede trabajar en neuropsicología y es bien interesante los programas que se pueden sacar. Como venía diciendo, pues las neurociencias es lo más amplio y dentro de ese estudio de las neurociencias está la neuropsicología. La diferencia entre neurociencias y neuropsicología, que pues es una especialización de esta área o una hija de esta área, es que la neuropsicología toma el modelo humano, las neurociencias pueden tomar el modelo animal, no necesariamente el modelo humano haría parte de una neurociencia. Es decir, la neuropsicología sin el modelo humano no puede establecer investigación. Aquí tenemos neurociencias no conductuales, es decir, que no estudian el comportamiento humano, como la neurobiología, la neurología, la neurofisiología, que estudian las patologías pero no las asocian al comportamiento humano. En cambio, la psicobiología, la psicología fisiológica, la psicofisiología, la psicofarmacología, la neuropsicología y la neurociencia cognitiva sí que buscan entender los efectos del daño cerebral en procesos cognitivos y comportamentales. Entonces, ya para finalizar esta clase, pues podemos observar que la neuropsicología tiene un carácter científico, se hacen pruebas neuropsicológicas para poder evaluar el daño cerebral, se hacen programas de rehabilitación. Estas pruebas neuropsicológicas buscan estudiar funciones mentales, también buscan revisar comportamientos patológicos. Y básicamente, pues, con base en eso, desarrollamos los programas de estimulación cognitiva. Bueno, agradezco mucho a la Universidad UNIR, Universidad Iberoamericana, y espero que esta pequeña clase haya servido de mucha ayuda para establecer, digamos que, claridad sobre algunos temas.